Buenos días. Estamos en plena semana llamada Santa o separada o apartada, en donde hemos dedicado y dedicaremos nuestros pensamientos, nuestras súplicas, nuestra oración, nuestras lecturas al sacrificio de Jesús. Esta semana previa a su crucifixión tiene diversos comentarios de los diversos apóstoles y evangelios. Los tratan de manera parecida, pero algunos argumentan y añaden algunas cosas más para tener suficiente información. En esta ocasión meditaremos en Marcos 10, del versículo 32 al 34. También mencionaremos al profeta Isaías, todos con la versión Reina Valera de 1960. Esta meditación la he titulado Jesús anuncia su muerte. Dice Marcos 10, 32 al 34. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. El Señor está profetizando y señalando a los 12 qué es lo que iba a suceder con él cuando llegaran a Jerusalén. Marcos nos describe bellamente que mientras iban por el camino, recuerden que va subiendo hacia Jerusalén, y Jesús iba adelante. Y dice que los apóstoles le seguían con miedo, asombrados de todo lo que atrás habían visto y oído. Acontecimientos importantes que nublaban todavía su mente, pues los enfrentaba a quién sería salvo si los ricos no se salvaban. El pueblo judío, los discípulos aceptaban, creían que aquel que era rico era porque tenía una bendición sobreabundante, extraña y ajena a la demás gente que vivía o subsistía con salarios mínimos, raquíticos, diarios, no muy lejos quizá de nuestro entorno. Y entonces cuando veían que un rico prosperaba, decían, no, pues es que Dios le ha bendecido tan abundantemente que también seguramente tiene asegurada su salvación. Jesús rompía ese comentario. Jesús destrozaba esa costumbre. Y entonces sentenciaba quién iba a heredar la vida eterna. También habían escuchado que entonces quien había dejado todo no estaba en la totalidad de la seguridad de recibir del Señor lo que ellos esperaban, sino que el Señor iba a pagar 100 veces más a aquellos que perdían hijos, terrenos, mujer, padres y la vida eterna heredada. La sentencia era con persecución.
Debemos recordar así los textos del contexto para no olvidar entonces este momento donde Jesús, ahora delante de ellos, los toma porque sabe que están asombrados, sabe que tienen miedo, y entonces nuevamente a ellos, de manera aparte, dice el Evangelio de Marcos, les va a enseñar, les va a adoctrinar, les va a discipular. Y dice que los toma aparte porque seguramente venían con Jesús y los discípulos otra gente que le seguía por fe, o aquellos que solo querían ver algo asombroso que suceder. Al tomarlos aparte, dice el Evangelio, les comienza a decir las cosas que le habían de acontecer. Es decir, el Señor les va a declarar la verdad. No importa el miedo, ni importa el asombro que ya venían arrastrando. El Señor les iba a enseñar qué iba a suceder tanto con Él como con ellos. Entonces les comienza a decir, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Y la siguiente frase para los discípulos es algo que todavía en su mente, en su corazón, en su espíritu, no les era revelado el significado de la palabra resucitar, resurgir, revolver a la vida. Dice él que le matarán los gentiles, pero al tercer día resucitará. El Señor profetiza su muerte a detalle. Otro profeta lo hizo 700 años antes. Aún el rey David, 1000 años antes. Pero vamos a tratar lo que dice Isaías en el capítulo clave 53 de nuestras Biblias, que habla de la muerte del Mesías. Isaías 53:3, el Mesías será rechazado. Ese es el resumen de ese versículo. Naturalmente, el pueblo judío, los sacerdotes, los escribas, le rechazarían. No consideraban que el Mesías era Jesús. No aceptaban que este Jesús iba a ser el que cumpliría las profecías de Isaías 53:3. Naturalmente, al rechazarlo, se cumple, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Qué terrible sentencia, ¿verdad? El Hijo de Dios, Dios mismo, sería despreciado y menospreciado y no tomarlo en cuenta. Isaías 53 del 5 al 9, este profeta anuncia que la muerte del Mesías será el sacrificio en sustitución por los pecados de su pueblo. Dice así Isaías 53 del 5 al 9. Mas él, está hablando del Mesías, está hablando de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Este es el siguiente pasaje que Isaías profetiza de Jesús. El Mesías no pronunciará nada contra sus acusadores. En este versículo de Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. No hubo sentencia, no hubo reclamo, no hubo queja al martirio que estaría padeciendo ahora, cumpliéndose en Marcos 10:32-34, cuando Jesús profetiza qué sucederá. Dice que le azotarán, le escarnecerán, escupirán en él y le matarán. La siguiente profecía, y solo por tiempo, les invito a ustedes que lean todo el versículo, todo el capítulo 53 de Isaías. Y como les he dicho anteriormente, todo el libro de Isaías. 53:12 de Isaías dice: el Mesías estará con pecadores en su muerte. Dice así este versículo: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Todos los que me escuchan en esta mañana, todo esto es a favor de cada uno de nosotros. Todo es a favor de buscar y de mostrarnos no solo el poder de Dios, la ira de Dios que se cumple sobre el cuerpo de Jesús al crucificarle, al que lo viera muerto, para entonces quedar nosotros libres de nuestra culpa. Él, Jesús en la cruz, pagó la culpa de usted y pagó mi culpa. Y esto profetizado muchísimos años antes, cumpliéndose en el Evangelio que relata Marcos del 10, versículo 32-34, y que ahora puede y es posible serlo para su vida. En este Jesús crucificado, usted puede encontrar la salvación volviéndose a Él, confesando sus pecados, bautizándose en su nombre, y entonces gozarse en su resurrección. Porque esta es la esperanza para todo creyente. Jesús no quedó en la tumba. Jesús profetiza su resurrección al tercer día de ser crucificado. Volvamos nuestros ojos a esa cruz, pero ahora vacía a favor de todos nosotros.